Muy bien, nuevamente, en el título presentado esta vez en este video para mi canal de geografía, está titulado así, Cuando México fue mejor que Alemania. ¿Qué significa eso? Eso para tratar de entender que nos han engañado en historia. Profesor, pero usted no hace historia, usted hace geografía. Bueno, hay que entender siempre, recordar, que geografía es el curso de todas las ciencias. Es la ciencia de ciencias. Aquí vamos a analizar lo que es geografía histórica, el desarrollo histórico de nuestro Perú, dentro de la profundización del tema de Perú político, que corresponde a la geografía humana, ¿no? Dentro de la geografía política, geografía humana. Entonces, todo está relacionado. Geografía política, geografía social, todo está relacionado. En esta vez vamos viendo aquí nosotros, dice, cuando México fue mejor que Alemania. Así nos dice, a finales del siglo XVIII, perdón, a finales del siglo XVIII, es decir, a finales de 1700 y principio del siglo XIX, es decir, de 1800, Alexander von Humboldt, es decir, quien va a venir al Perú, 1802, va a llegar también allá al norte, a Norteamérica, pero no es Estados Unidos, por si acaso, ¿ah? En ese tiempo Norteamérica no era sinónimo de Estados Unidos. En ese tiempo Norteamérica ya es sinónimo de España, es sinónimo de Nueva España, es sinónimo de lo que hoy podremos decir México. Por eso aquí el título dice, cuando México fue mejor que Alemania. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos tiempos, Alexander von Humboldt, en esos siglos, para inicios de 1800, cuando va a llegar él, nos va a datar en su libro, el libro que ya de repente hemos visto por ahí, este libro, Ensayo político sobre el reino de Nueva España, ya hemos detallado en otro video, que el Perú era, igual que el norte, eran reinos. No dice acá colonia, acá no, ni tampoco dice virreinato, acá dice reino. No dice eh, el reino del norte, que comprendía Nueva España, claro. El reino de Nueva España comprendía desde Costa Rica hasta Canadá inclusive, como que rascando los territorios de Alaska, ¿no? Todo un asunto histórico que hay para debatir. Nos dice entonces, cuando México dice fue mejor que Alemania, a eso se refiere. O sea, todo lo que hoy es México, toda esa parte norte, que luego fue separado en varios países, ha sido más rico, mejor, se refiere a que más rico que Alemania. Y lo va a decir el mismo Alexander von Humboldt. Sin vergüenza alguna, va a decir que está recontra admirado. Nos va a decir entonces ya eso el autor, ¿no? Dice, dejó muy claro Humboldt que México estaba mejor que Alemania. Profesor, pero hoy día no podemos decir eso. No, hoy día no podemos decir eso. Desde 1821 no podemos decir eso. Más bien, a partir de 1821 las cosas se invirtieron. Por lo tanto, económicamente hablando, se puede decir que, no, o desde el punto de vista económico, que lo que llaman independencia fue lo peor que le pasó a América, lo peor que le pasó a lo que llamamos México o al Perú y a toda Sudamérica. ¿No? Queridos ¿no? partícipes de este canal de geografía, no participan mucho, no es muy extendido estos videos, de repente en algún momento, pero sirve como base de trabajo y de estudio. Nos dice entonces, cuando México fue mejor que Alemania, acá nos dice, no se debe tomar totalmente literal la frase, claro, como decimos, han cambiado los tiempos, han cambiado los nombres, las distancias, ¿no? Entonces nos dice, pues México en ese entonces era Nueva España, el reino, un reino. Y Alemania dice el Sacro Imperio Romano Germánico, dos épocas distintas. Sin embargo, a finales de ese siglo XVII y principio del XVIII, es decir, de 1700 a 1800, Alexander von Humboldt, el geógrafo alemán, que por si acaso es padre de la geografía moderna, así lo llaman, los libros,
que visitó nuestro país, se refiere porque esto lo hace un mexicano, dejó muy claro que México estaba mejor que Alemania. ¿Y cuándo cambió eso? En 1821, que justamente coincide en el mismo año para el Perú. Esto hay que tenerlo en claro, porque ya empiezan los colegios y con ellos los himnos nacionales, que van a empezar a mentir. Vamos a desmentir entonces el himno nacional con los escritos de Alexander von Humboldt, un libro de la época, como estamos presentando acá la portada de 1822, cuando él viene por acá, bueno, viene al Perú en 1802, va a dejar entonces esos libros y al norte llegará a 1803. No vamos a leer lo que dice aquí entonces. ¿Cómo es que sabemos que nosotros éramos ricos, no éramos pobres? Vamos a verlo, dice así. ¿Qué fue lo que documentó, lo que escribió Humboldt, lo que describió Humboldt? Dice, el agricultor indio es pobre pero libre. Es pobre pero libre. ¿Cómo que es libre? Profesor, pero a mí me han dicho que nosotros éramos esclavos y que arrastramos largas cadenas ignominiosas y que vino Simón Bolívar y San Martín y nos liberó. ¿Qué tal engaño del himno nacional? No dice así, el indio, el agricultor indio es pobre pero libre. Pues, ¿de qué nos van a liberar si éramos libres? No, nos libera de la colonia. Es que no éramos colonia. Nos libera del sometimiento económico. Es que tampoco era así. Porque al ser un reino, se pagaba impuesto, no era un robo. Eso yo le preguntaba a un colega de economía, una academia determinada, no voy a decir su nombre, pero le decía yo, le preguntaba sobre el quinto real y me decía, era un robo. Le digo, no, profesor, le digo, oficialmente su nombre era impuesto o robo. Era un robo. Profesor, le pregunto, va a ver, le voy a preguntar sobre no el quinto real, sino con el restante. No con el 20%, sino con el resto, con el 80%. ¿Dónde se quedaba? Profesor de economía, era un robo. Digo, profesor, no me refiero al quinto real que usted llama robo, que todo el mundo llama robo, aunque no es así. Yo me refiero a dónde se quedaba el 80%. O sea, lo que no es el quinto real del 100%. Me dijo, entonces no sé. Hubo un profesor que enseña en una academia reconocida, que paga bien, y no sabe economía. Es increíble. Nuestros alumnos, a merced de qué tipo de colegas se encuentran. Le creen a los economistas, porque son economistas, o a los profesores de economía, porque son del curso. Pero están perdidos mis colegas. Esto es lamentable. Entonces, había otro historiador, sí, samarquino, que me dice, no, ese 80% se quedaba en el Perú. Y de hecho, para enriquecer a nuestro país. En otro momento profundizaremos al respecto, que es muy importante, todas las mentiras que nos siembran, el odio sin, sin base histórica, sin base, ninguna base, contra España. Y la pregunta es, ¿de dónde empieza toda esa mentira? Pues en 1821, cuando Inglaterra se apodera de nuestras imprentas. Entonces nos dice así, Inglaterra que es nuestro enemigo. En este caso está escribiendo también otro enemigo, Humboldt. Por si acaso Humboldt no era amigo de nosotros. Sí, admirador, se va a quedar asombrado, lo va a decir él. Me quedé asombrado. Pero no era un amigo, él era protestante cuando en 1802, 3, América era católica, gracias a España. Entonces, el protestantismo, de donde viene él, fruto de los luteranos, todo ese problema que sea al norte, ¿no? Los protestantes del norte de Europa, por ejemplo. Bueno, de ahí va a venir Humboldt y nos va a llenar de elogios a sus enemigos. Bueno, en este caso, estamos hablando de la religión y sí, hay que entender que los pastores hablan muy mal de la Iglesia Católica. Lo digo de ese punto de vista también, ¿no? Bueno, Alexander von Humboldt nos va a dejar unas joyitas. Así que él no era hispanista, él no era amigo, pero vamos a ver qué es lo que escribe. Por eso que vale su libro. No dice así, el agricultor indio es pobre pero libre. Y ojo, cuando dice pobre, te das cuenta que no era pobre. Te das cuenta que no era pobre. Dice, es pobre pero libre.
Su situación es mucho mejor que la de los campesinos. Aquí está el asunto. Si de verdad era pobre, estamos comparando. Dice, su situación es mucho mejor, por eso dice el título ahí, México mejor que Alemania, que los campesinos del norte de Europa, en especial los rusos y alemanes. Era mucho mejor la condición del más pobre de América, el agricultor, por decir, no, el más pobre de América, dice, su condición era mucho mejor que la de los rusos y alemanes. Hoy día Rusia, una potencia, Alemania, una potencia. Pero, ¿cuándo cambió eso? En 1821, ¿no? Ahí ya hemos detallado muchos asuntos sobre la masonería, que lo dice bien claro. Los masones hoy día lo dicen sin pelos en la lengua, en diversos documentales, en diversos informes. La masonería estuvo ahí, separándonos de España. No es así, entonces el número de esclavos es prácticamente cero. No te puedo creer, ¿qué estoy leyendo? Esto es una herejía para el curso de historia. Es una bomba. Dice así, o como nos engañan en historia. El número de esclavos es prácticamente cero. Lo dice Humboldt, el padre de la geografía. No, profesor, acá estábamos con esclavos, llenos de esclavitud. La esclavitud, éramos esclavos. Pues no, por ley de Indias, España nos libera la esclavitud. Vamos a profundizar mucho más eso en otro momento. Pero España nos libera la esclavitud. Es lo que nunca te dicen en la facultad de historia, o difícilmente lo escuchas, menos en las academias. Ojo, antes de que venga España, en América existía la esclavitud. Y quien va a liberar, prohibir la esclavitud de toda América es la reina Isabel la Católica, la primera cuando llega Colón, y lo declara sus vasallos, sus súbditos, que eso será motivo de otro video también. Hay mucho por saber. Ya, en este caso, por si acaso, vasallo no es esclavo. Por si acaso, nos hacen creer que vasallo es esclavo. Eso no es así. Entonces dice así. Escuchamos tantas tonterías. No dice así. El número de esclavos es prácticamente cero. Y eso lo converso con mis alumnos cuando le digo, a ver, ¿dónde están los negros del salón? Si nos comparamos con Portugal, el actual Brasil, esos territorios, la mitad es de gente morena, ¿no? Dice, negros, la mitad negro, mitad blanco. Indígenas, escaso. En el Perú es lo contrario. En el Perú la mayor parte somos de origen indígena, somos mestizos, cholos o mestizos, ¿no? Somos cruzados. ¿Y dónde están los negros? Si hubiera habido muchos negros, se notaría en el color de la piel, como cuando tú te vas a Haití, como cuando tú te vas a Brasil, cuando tú te vas a Estados Unidos. En Estados Unidos sí ha habido harta esclavitud. Se ve hasta el día de hoy que el porcentaje de piel oscura es altísimo en comparación a lo que tenemos en el Perú. Y yo le pregunto a mis alumnos, ¿dónde están los negros? "Ah, en Chincha. ¿Y dónde más? Y dime dónde más. Es increíble. El número de clave es prácticamente cero. No, profesor, pero yo he escuchado en el documental del racismo en el Perú, la esclavitud en el Perú, de ATV Perú, que aquí el racismo. Le creemos al Estado. ATV, ¿no? ATV Perú. Y en otro momento observaremos sobre las incongruencias de ese video que ha hecho TV Perú. Es increíble, vergonzoso. Pero esto es el testimonio de Alexander von Humboldt, padre de la geografía. Lo dice, esto debe saberse en Europa. Y es lo que también me llama la atención. ¿Cómo no se sabe? ¿Cómo es que no se sabe? ¿Cómo no se dice? Esto tiene que saberse. Es increíble. Los mineros mexicanos son los mejores pagados del mundo. No, profesor, acá la mitad minera, los españoles, desgraciados, de su madre. Los mineros mexicanos son los mejores pagados del mundo. Hoy podemos que aquí los peruanos o los mexicanos son los mineros mejores pagados del mundo. Hoy decimos más bien el contrario, que después de 1821 es Rusia, Alemania, todos son tratados mejor que nosotros aquí en Latinoamérica, que nuestros derechos están terribles. Y con Fujimori ni hablar. Lo dice, ellos reciben 6 a 7 veces el salario de un minero alemán, 6 a 7 veces. Hoy día, en cualquier terreno, decimos que un alemán gana
por lo menos 4 veces más que un peruano, ya que un euro es 4 veces más que un sol. Entonces, estamos indicando que la destrucción que fue en 1821, se va a empezar a cantar el himno nacional que lo han creado gente mala, lo han formado gente mala, gente que nos engaña en historia. Acá nos dice bien claro, el número esclavo es prácticamente cero y que un alemán ganaba 7 veces menos. ¿Cuándo cambió eso? En 1821. Hay un libro también que ya está en la Universidad La Católica, que nos indica que el Perú decayó su economía 15 veces. Y con ello no quiere decir que solo cayó su economía, con la llamada independencia, que lo hicieron los masones. O sea, quienes destruyeron nuestra economía ha sido la masonería, que hoy día se hacen pasar por buena gente. Pero es que la gente hoy día vive en un nivel de ignorancia increíble. Por eso que la masonería fue condenada hasta el día de hoy. Ha hecho mucho daño, ¿no? Hay que meternos mucho más en la investigación. Por eso estoy presentando este dato que lo encontramos en el libro que estoy mencionando. Nos dice eso, ¿no? De Alexander von Humboldt. Nos dice entonces que en ese tiempo un minero aquí en América ganaba 7. Profesor, ¿pero qué? ¿No era mita obligatoria? Pues Humboldt te lo está diciendo bien claro. Se pagaba. Nos dicen historiadores, el 70% era pagado. Y por ese caso la mita tampoco lo inventa España. Como bien lo dice Patricio Long, por ejemplo, lo que se hizo fue respetar la cultura. España lo que hizo fue respetar la cultura. ¿Qué se hace en el Perú? Creo que fue Carlos V. Mita, Minca, Aini, allá, que sigan así. Y la mita no lo inventó España, sino que España lo que hizo fue respetar. Es más, España fue cambiando de lo que era mita minera, ya lo cambió pues a pagado, 70% nos indican. Entonces, este tipo de datos no nos dicen en la facultad de historia, no le dicen a los alumnos y sobre la masonería menos. No te enseñan, no te quieren enseñar a propósito. Entonces nos dice, esto debe usarse en Europa y no paren los elogios. Para no hacer el video más largo, los siguientes elogios lo veremos en otro video, ¿no? Gracias a Alexander von Humboldt. Y como digo, contrario a lo que nos enseñan, es que tenemos que parar con las mentiras, ¿no? Gracias a la base documental. Hasta otro momento, muchas gracias. Esperando siempre que lo puedan compartir. Esto tiene que conocerse.